Estos días conocimos cifras que se han entregado en que los migrantes con trabajo en Chile se han consolidado en poco más de 1 millón. Esto va bastante en línea con el hecho de que los extranjeros que llegan al país lo hacen con el objetivo de trabajar. Esto es lo que muestran las cifras de visas laborales al cierre del primer semestre del 2025, que indicaron que se han otorgado solo en ese periodo 115.034 permisos para extranjeros que permiten trabajar, lo que se traduce en un alza de un 188% en 12 meses. Sabemos también que la mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y que la mayoría trabaja en el comercio, pero también sabemos que para la agricultura en este país es muy importante la mano de obra de los migrantes. De eso queremos conversar esta mañana con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gerardo Gómez y Claudia Álamo por aquí. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Claudia. Buenos días, Gerardo. Uy, se escucha como ahí abajo de la frazada, se escucha lejos. No, oiga, no, aquí nos levantamos con las gallinas, con las gallinas. Sí, los de campo se levantan temprano. No, pero se escucha un poquito lejos el teléfono, así que se lo pone cerca ahí de la boca, por favor, y no con manos libres. Antonio, para comenzar, ¿cuánto es la mano de obra, el trabajador migrante que tienen actualmente el sector agrícola y cuánto es el que se necesita en el sector agrícola? Bueno, el sector agrícola, Gerardo, es muy intensivo en mano de obra, ¿no es cierto? Genera 1 millón de empleos en forma directa y un porcentaje muy importante de trabajadores en forma indirecta. Esos trabajadores que trabajan en forma indirecta son muchas empresas que le dan servicio a la agricultura. Uh-huh. O sea, pudiéramos decir que en la agricultura trabaja cerca de 1,5 millones de personas en forma directa e indirecta para exportar 13.500 millones de dólares. La agricultura es muy intensiva en mano de obra. Y tenemos labores en Chile, TICs, que no somos capaces de absorber con fuerza laboral nacional. Por ejemplo, viene una cosecha de cereza de 140 millones de cajas, donde vamos a necesitar 350.000 personas. Venimos saliendo de 3 meses de poda, ¿no? Que es otra labor muy intensiva en mano de obra. Tenemos los ajustes de carga, otra labor muy intensiva en mano de obra. Después tenemos que procesar y embalar todos esos productos, que son las labores que hacen los packings, donde también son muy intensivos en mano de obra. Entonces, no tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores agrícolas que demanda la agricultura. Y por eso los países, no solamente Chile, porque este es un fenómeno global, uh-huh, necesitan a los inmigrantes. Y este tema de los inmigrantes es un tema global. Importante verlo, Claudia y Gerardo, así. Más de 200 millones de personas en el mundo se trasladan de un país a otro a buscar nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué ocurre en Chile? Que salieron más de 1,5 millones de personas en Chile a trabajar al mundo. Y Chile ya tiene el 10% de su población que son inmigrantes, o sea, cerca de 2 millones de personas son inmigrantes. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que tenemos un porcentaje de ellos alto. Ayer lo conversábamos esto, ¿no es cierto?, con el Servicio Nacional de los Jesuitas, de los inmigrantes jesuitas, ¿no?, que son ilegales. Y ahí hay un número no determinado, pero creemos que hay cerca de 800.000 personas en Chile que son inmigrantes ilegales, irregulares, o que entraron con visa de turista, ¿no?, y se fueron y se quedaron trabajando. Pero ahí, Antonio Walker, es por eso llama la atención y por eso es muy importante este tema cuando usted le pone datos, ¿no es cierto?, esto es lo que significa, porque estamos viendo ya el despliegue de las propuestas de los candidatos presidenciales en miras a la primera vuelta de noviembre. Ayer, por ejemplo, José Antonio Kast se comprometía a no regularizar inmigrantes ilegales y probablemente esto sea la tónica en la discusión sobre migraciones que van a tener todos los candidatos. Entonces, ¿cómo recibe usted, con los datos que nos explica, con la mano de obra de los migrantes en el campo, en el trabajo, en la faena, pero además con el número que usted dice de personas que están trabajando ilegalmente? ¿Qué se hace con eso y cuál sería su llamado? Sí, bueno, nos juntamos con los 3 candidatos presidenciales, José Antonio Kast, ¿no?, Yanet Jara,
Evelyn Matei, fueron a la Sociedad Nacional de Agricultura porque le entregamos nuestro programa agrícola para los candidatos presidenciales, donde la inmigración es un tema que tenemos que hacernos cargo, que tenemos que ordenar la casa urgentemente, porque hay que reconocer una cosa: aquí lo hemos hecho mal, ¿no? A Chile ha entrado mucha gente en forma ilegal, irregular, con visa turista que se quedó trabajando, por pasos fronterizos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una realidad. ¿Y lo hicimos bien o lo hicimos mal? Lo hicimos mal, ¿no? Porque tenemos una cantidad enorme de inmigrantes ilegales. Ahora, no puede, Claudia, haber una peor época para discutir esto. En pleno campaña presidencial, cuando el tema es muy poco popular, ¿no? Porque, claro, el trabajador nacional se siente que aquí viene gente a competir con ellos. Sí. También está todo el tema de la delincuencia y las bandas de crimen organizado que han traído drogas. Entonces la gente asocia a la inmigrante como alguien que viene a delinquir, ¿no? A Chile. Entonces es muy poco populista abordar el tema en forma seria. Pero yo quiero decir una cosa, ¿no? Alguien puede, ¿no?, decirle a 450.000 personas o a 500.000 personas o el número que sea: señores inmigrantes, ustedes están en Chile en forma irregular, por lo tanto tienen que abandonar el país. ¿Existen los recursos para hacer eso? ¿Existe la gestión del Estado de Chile para hacer eso? Infiero No de sus palabras que usted está o en el sector agrícola están por la idea de que se busca alguna forma de regularización de esos migrantes regulares, porque muchos de ellos son absorbidos en el sector con trabajo. Mire, más que lo que piense yo, Gerardo, hay Pero que ser es que eso súper infiero de lo que serio. usted está diciendo, Sí, pues, ¿no? sí, lógico, sí. Pero lo que pasa es que a mí me encanta, ¿no es cierto?, conversar esto con todos los actores, Ya. ¿no? Y es la opinión que yo me he formado, ¿no? Nosotros, en el gobierno anterior, hicimos 2 programas de regularización de migrantes, ¿no?, acotados, ¿no?, para evitar el efecto llamado. Había que tener una vinculación familiar, había que tener una vinculación laboral, ¿no? Había que tener papeles de antecedente limpio. Yo sé lo que estoy diciendo es muy poco popular, ¿no? Y nos faltan los que dicen: los empresarios están pensando en sus intereses. No, acá hay un tema humanitario brutalmente complejo. Como decía, no es un fenómeno solamente que ocurre en Chile. Miremos lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Miremos lo que está pasando en Europa occidental. Bueno, Ahora, entonces, ¿qué creemos nosotros que hay que hacer? Un proceso serio de decir: señor, los que entraron a Chile con visa de turista y se quedaron en Chile, ¿no?, y tienen papeles de antecedente limpio, tienen una vinculación familiar o laboral, ¿no?, demos la posibilidad de regularizarse. Digámosles, porque ojo, hay un número que no dimos, Gerardo y Claudia: hay 200.000 personas inmigrantes que se acercaron a decir: señor Estado de Chile, yo entré con visa de turista y estoy trabajando en Chile. Porque acuérdense que hablamos en un momento de autodenunciarse, sí. ¿no?, acercarse a las gobernaciones y decir: yo estoy en Chile en forma irregular y quiero regularizarme porque estoy trabajando, Sí. porque tengo un vínculo familiar, porque me he portado muy bien, ayúdeme a hacerlo, ¿no? Hablamos Y esas son 200.000 personas. Sí. Hablamos esta mañana con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Usted dice que se han juntado con los candidatos presidenciales, que le han presentado finalmente todo el argumento que usted da, la importancia de la mano de obra, incluso de migrantes irregulares, ¿no?, que entraron con visa de turista, pero fue ayer que el candidato republicano reitera la idea de que la inmigración ilegal tiene que ser considerada como un delito con sanciones más altas y probablemente, ¿no es cierto?, expulsar, o sea, se convierte a no regularizar. Ese es el dato, ese es el punto. Correcto. Que hace. ¿Qué piensa usted respecto de eso? De ese anuncio. Yo creo que a todos los chilenos nos encantaría expulsar a todos los inmigrantes que han cometido delitos, homicidios, ¿no es cierto?, que incurrieron, ¿no es cierto?, en la droga, que son bandas de crimen organizado. A todos los chilenos nos encantaría
hacer eso, ¿no? Creo que a toda esa gente, ¿no es cierto?, que está en Chile delinquiendo, hay que hacer todo lo posible por expulsarlos de Chile. Ahora, el tema es que tenemos un porcentaje muy grande de gente, hablábamos entre 500.000 y 800.000, Sí. no tenemos el número, ¿no?, de que muchos de ellos trabajan, ¿no? Muchos de ellos han sido un aporte, ¿no? Y esos inmigrantes están en Chile en forma irregular. Y creo yo que eso, la única medida realista que tenemos es iniciar un proceso de regularización de gente que le aporta al país. Estamos hablando incluso de muchos profesionales, ¿no? Sí, El pero aporte que han hecho los profesionales en salud, en educación, ¿no es cierto?, en materia agrícola, laboral. Entonces, siendo bien francos y bien honestos, tenemos que decir, es imposible, ¿no?, ahora expulsar a todos los inmigrantes irregulares que están en Chile. Y ni un país lo ha hecho. Ahora, hay un argumento importante que se ha dado, Antonio Walker, y es que regularizar inmigrantes puede incentivar su llegada, es decir, generar también, ¿no es cierto?, ese efecto. Correcto. Y es atendible. Claro, por eso, ¿cuál es la postura de la Sociedad Nacional de Agricultura? ¿No? Primero, tenemos que ver la forma de darle seguridad a las fronteras de Chile, ¿no? Por eso nos parece bien esta policía, ¿no es cierto?, que se quiere ¿no es cierto?, implementar de resguardo de la frontera. Lo primero hoy día es resguardar la frontera. Yo he estado en Pica, yo he estado en Alto Hospicio, yo he estado en Arica hace poco tiempo. Entra la gente como Pedro, Juan y Diego a Chile por pasos regulares, pasos irregulares, ¿no es cierto? Entra alimentos de origen animal, de origen vegetal, ¿no es cierto? Estamos viendo todo lo que está ocurriendo con los focos de mosca de la fruta y con todos estos alimentos que entran a Chile que no conocemos la trazabilidad, no conocemos la inocuidad, que no pagan IVA, que no pagan impuestos, que son competencia desleal, ¿no es cierto?, a la producción nacional. O sea, tenemos un descontrol en la frontera muy grande. Y lo primero es ese control. Y para evitar el efecto llamado, Claudia, por eso se dice, vamos a regularizar hasta gente que entró hasta tal fecha, ¿no? Ahora, todo el mundo me dice, pero ¿cómo vamos a regularizar a gente que entró mal, ¿no? Digámoslo así. Y por eso, ojo, que ustedes dieron un número, Claudia y Gerardo, de la gente que se ha regularizado. Sí. Esto de la visa de Mercosur, fíjense que antes costaba $150 y hoy día es gratis. Antes había que hacerlo con el pasaporte, hoy día lo hace con el carnet de identidad. ¿Antonio? La última, ¿Sí? nos demorábamos 8 meses en contestar esa solicitud de visa, hoy día nos demoramos 15 días. Esa es la forma de hacerlo, pero nos demoramos mucho en hacerlo. Ya, pero ¿usted cree que entonces puede funcionar esta visa de trabajo? Yo sé que está funcionando con Bolivia con un acuerdo, ¿no? Es una visa temporal con un acuerdo, Con claro, Mercosur. con Mercosur, pero que es principalmente enfocado a los bolivianos, que subió un 533% el ingreso boliviano, cerca de 70.000 en comparación al 2024, el primer semestre del año. ¿Usted diría que esa fórmula está funcionando? Es decir, ellos vienen, trabajan y se regresan, trabajan legalmente en Chile con las imposiciones y con todos los derechos laborales que corresponden. ¿Está ocurriendo así? Correcto. Mire, es que este ha sido un trabajo de 2 años. Yo quiero destacar el trabajo aquí del Servicio Nacional de Migraciones de Juan Eduardo Taller en conjunto con nosotros, con los gremios, con el consulado boliviano, que se ha portado muy bien, y el resto de los países Mercosur, porque esa visa se la otorgan por 2 años, ¿no? Usted viene a podar, está 3 meses y vuelve a Bolivia. Viene a cosechar, está 2 meses y se vuelve a Bolivia. Tiene un RUT, puede entrar a Chile, puede trabajar, tiene imposiciones, ¿no? Tiene acceso a la salud, etcétera, etcétera. Y a mí me ha tocado viajar y conocer muchas realidades de otros países. Así ocurre, esto lo sacamos muy de lo que hace Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Todos los países agrícolas, miren lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Si usted va a los campos en Estados Unidos, la gran mayoría Ya, pero nos falta una visa formal entonces, es lo simple, nos falta una visa formal de temporal de Temporeros, trabajo. ¿o no?
Correcto, esta visa dura 2 años, ¿no? Y usted la va renovando en la medida que acredite buena conducta, ¿no? Y creemos que esto ha sido una gran solución. Fíjate, Gerardo, que habían entrado más de 180.000 bolivianos hace un año y habían 15.000 regularizados, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Ahora, el tema no es fácil. Ahora, lo único que no le hace bien al tema es el populismo, ¿no? Y estamos en plena, ¿no es cierto?, año eleccionario, donde tenemos elecciones de senadores, de diputados y presidenciales. Ayer conversé esto muy en profundidad con los jesuitas, ¿no es cierto?, que tienen su movimiento de inmigración y están estudiando el tema. Porque acá hay un tema que no lo hemos tocado en esta entrevista, Gerardo, y lo vamos... humanitario brutal. Sí, bueno, ¿no? Vamos a dejar ese tema pendiente porque seguramente es más profundo que una pincelada y el tiempo vuela, como se dice. Pero sí le queremos plantear muchas gracias, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, porque usted pone la dimensión que es más allá, digamos, de los discursos de campaña, sino de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en la agricultura y lo que usted señala, ¿no?, de ese número de migrantes irregulares que son, que habría que, como usted señala, darle alguna salida porque el campo de Chile no lo necesita. Que esté muy bien, Antonio. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, un abrazo. Gracias. Ahí estaba el presidente de la SNA conversando con Primera Pauta.